Dios les bendiga, este es Ángel Rosado, presidente del Ministerio Internacional La Voz de Jesucristo para las Naciones y de este canal La Voz de Jesucristo.tv. En esta tarde, ya que hemos hablado sobre diferentes estudios o episodios donde estamos hablando sobre el Espíritu Santo, su manifestación, su obra y todo lo que hace dentro de la Biblia, o sea, de las Sagradas Escrituras, en esta tarde no es la excepción. Nosotros vamos a hablar entonces sobre ¿estarán en función los dones del Espíritu Santo hoy? Es una gran pregunta. ¿Estarán en función los dones del Espíritu Santo hoy? Y para explicarlo, pues entonces de esta manera vamos a empezar con la Biblia, ¿no? Vamos a dar una introducción, porque si cuando usted ve los estudios por ahí, usted se da cuenta que inmediatamente van a contestar una pregunta, inmediatamente van al verso. Y van al verso rápidamente, al verso bíblico donde habla sobre los dones espirituales, pero entonces ignoran que hay un comienzo de las cosas, que es lo que en este canal nosotros llevamos ya explicando en varios diferentes episodios, que los orígenes de las doctrinas. La doctrina tiene orígenes en la Biblia y tenemos que entender el origen para entonces llegar a la pregunta y a la contestación de esa pregunta. Fíjese bien entonces que antes de llegar a 1 Corintios 12, que es lo que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Que expliquemos 1 Corintios 12, porque básicamente ahí es donde hablan los dones espirituales. Yo sé que hay diferentes dones y poco a poco en este canal vamos a ir explicando en diferentes episodios sobre diferentes dones que existen, sobre los ministerios y sobre diferentes temas que habla sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia. Entonces, para hablar sobre los dones del Espíritu tenemos que ver algo primeramente. ¿Para quién fue derramado entonces el Espíritu Santo y sobre quién reposan o son depositados los dones del Espíritu? Tendríamos que hablar que es la iglesia. ¿Por qué sobre la iglesia de Cristo? Tendría que ser sobre la iglesia de Cristo por dos factores. La iglesia de Cristo primeramente es espiritual y segundo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque actúa bajo influencia del Espíritu Santo. Si la iglesia no actuara bajo influencia del Espíritu Santo, entonces estaríamos hablando que la iglesia tiene su propia voluntad y no actuaría sobre la voluntad del Dios que los llamó para servirle y para ejecutar los ministerios que están establecidos en la Biblia, que son partícipes dentro del ministerio de la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando ya tenemos claro sobre quién son depositados los dones, tendríamos que ver entonces para qué son los dones del Espíritu dentro de la iglesia, en qué forma se operan y por qué aparecen estos dones espirituales sobre la iglesia. Por dos factores también. Porque son las capacidades y las facultades dadas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces la iglesia comience a funcionar bajo la voluntad de aquel que los llamó, que fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya teniendo claro esto, tendríamos que ver ahí un tercer factor que puse aquí en la pizarra de antemano para entonces economizar tiempo, ¿no? Puse este factor, el tercer punto que aparece aquí es la definición antes de entrar a 1 Corintios 12. ¿Cuál sería la definición correcta que aparece en griego en 1 Corintios 12? Cuando usted abre la Biblia y la puede abrir un diccionario griego o el interlineal griego, que también el interlineal griego es bueno, pero es un poquito más complicado porque tiene las palabras rústicas en el griego, no las tiene traducidas del griego al español. Pero cuando usted abre un diccionario griego se va a dar cuenta, del griego al español se va a dar cuenta inmediatamente que la palabra que aparece en 1 Corintios 12 es carismata. ¿Y por qué yo tengo que traer esta palabra y darle a entender primeramente, antes de entrar al pasaje, de qué es lo que se está refiriendo la Biblia cuando usted habla sobre los dones espirituales? Porque hay dos palabras parecidas en el griego, una es carismata y la otra es carisma. Entonces, cuando usted va a la raíz de estas dos palabras, se da cuenta que la primera son dones espirituales, carismata, y carisma, que se parece, es don de salvación, porque hay un don de salvación. Entonces, cuando usted va a la Biblia se da cuenta que carisma significa el don de salvación, pero carismata significa dones espirituales. Entonces, ya conociendo esto, tendríamos que ver que con todo y eso que hemos conocido ya, que estamos aprendiendo, antes de llegar a 1 Corintios 12 a definir cada don del Espíritu y entonces después demostrar si esos dones están en función hoy día en la iglesia, mire, no tenemos que ir tan lejos. Si yo no fuera a grabar este programa para poder demostrar en diferentes puntos, y hay que hacerlo porque si yo simplemente dijera que sí, que están activos, entonces van a venir muchos youtubers a decir que no.
Entonces van a traer sus puntos, a decir que no. Entonces la verdad que estamos trayendo, que es sí, como no fue explicada, pues entonces va a quedar como que simplemente es una simple respuesta. Pero como vamos a ir a profundidad, y lo he dicho antes, mire, el que una persona no experimente lo que nosotros estamos explicando en la Biblia no significa que no existe. O sea, significa que esta persona no lo experimenta, pero existe en la Escritura y su doctrina está claramente definida en la Escritura. Entonces, después que vemos esto, tendríamos que entrar a cómo se reciben los dones espirituales. Para usted ir a la lista de 1 Corintios 12, tendríamos que ver por qué yo traigo cómo se reciben los dones espirituales. Porque hay dos cosas que tienen que ocurrir antes de que los dones de 1 Corintios 12 se depositen en la iglesia de Cristo. El primero es ser salvo. Mire, si usted no es salvo, usted no puede recibir el Espíritu Santo, porque la Biblia dice también en Juan capítulo 14, si no me equivoco, 17, déjeme chequear. Cuando usted va a la Biblia, en el libro de Juan dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Entonces hay dos cosas que tienen que ocurrir antes de que los dones del Espíritu aparezcan en la iglesia depositados, como que esos dones están ahí dentro de los creyentes. El primero es ser salvo. Vamos a leer entonces Hechos 2:38. Cuando vamos a Hechos 2:38, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que inmediatamente el hombre tiene que ser salvo. Mire lo que dice Hechos 2:38. Dice: pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Está hablando que usted tiene que entrar en la fórmula del bautismo, que yo expliqué hace unos estudios anteriores. Expliqué que para ser salvo, usted confiesa a Cristo, usted se arrepiente, pasa por el bautismo en agua, y después que pasa por el bautismo en agua, ¿qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu. Entonces, el don del Espíritu que aparece, que es la llave para que usted reciba los dones del Espíritu, es el don que aparece en Hechos 2:38. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que recibir usted primeramente el Espíritu Santo? Porque los dones de 1 Corintios capítulo 12, ¿qué dicen? Que son los dones espirituales, son los dones del Espíritu. Y hay diferentes funciones que ocurren dentro de los dones del Espíritu. Y la Biblia explica claramente que para que los dones se efectúen y para que los dones sean como una función activa, lo que estamos diciendo es que, y no lo digo yo, lo dice la Biblia en 1 Corintios 12, está explicando que es uno y el Espíritu. Es uno mismo y el Espíritu. Es nuestro Espíritu y el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces quiere decir que esto comienza como si fuera un pacto. Usted vendría, se convierte, se bautiza, recibe el don del Espíritu, entonces los dones del Espíritu empiezan a llegar. Pero esto se va a poner más interesante porque este es el comienzo para entonces demostrar por la Biblia que los dones del Espíritu vienen después del bautismo del Espíritu Santo. La persona que no tiene, escúchelo bien claro, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, la persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no puede tener ningún don. Y por esa misma razón es que hay varios youtubers, que los considero youtubers porque no se meten en la profundidad para explicar. Están diciendo que los dones, cuando se manifiestan en las iglesias carismáticas, que viene, mire, de estas palabras griegas que aparecen en la Biblia, entonces están diciendo que es brujería. Pero claro, porque no tienen la experiencia, entonces como no tienen la experiencia, juzgan por su propia concupiscencia, ¿no? Por su propio deseo. Es lo que yo estoy viendo a través de las enseñanzas que se están viendo en muchas redes sociales. Entonces, cuando usted ve que tiene que primero ser salvado, después el segundo punto, tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y dónde aparece el bautismo del Espíritu Santo? En Hechos 2. La Biblia habla que el Espíritu Santo como promesa, ¿dónde llegó? El día de Pentecostés. Entonces, si llegó el día de Pentecostés, los que tienen estas dos formas, o sea, estos dos elementos contenidos aquí, son los que van a recibir los dones del Espíritu Santo. Si usted no tiene alguno de ellos, o si tiene uno, o si no tiene ninguno de los dos, mire, yo les recomiendo que siga viendo este canal, que nosotros le vamos a enseñar cómo, porque no le vamos a enseñar a hablar lengua. Eso no va a ocurrir, porque eso es un disparate, eso es una blasfemia. Pero le vamos a enseñar cómo usted busca a Dios
para que entonces entre en la capacidad que la Biblia está diciendo para que usted pueda recibir los dones del Espíritu. Y primeramente que reciba el bautismo del Espíritu Santo, como dice la Biblia, pero hay unas formas, unos elementos que usted tiene que hacer, unas cosas que tiene que hacer usted para que entonces sea lleno por el Espíritu Santo. Y eso yo lo he explicado en diferentes estudios. Ahora, cuando usted ve, fíjese bien que puse aquí, los dones fueron dados después de la ascensión. Y fueron dados después de la ascensión. Y cuando usted quiere demostrarlo, mire, primero, cuando usted va a la promesa, cuando usted va a Hechos 1, se da cuenta que en Hechos 1 el Señor habló, Lucas habló de que Cristo había hablado de que venía una promesa después de que Él ascendiera a los cielos. Pero no solamente eso, en Efesios 4, del 8 al 16, y lo vamos a leer, entonces la Biblia explica que los dones a los hombres fueron conferidos o se les dieron después de la ascensión. Vamos a buscar Efesios 4, del 8 al 16, dice: por lo cual, subiendo a lo alto, mire, esa es la ascensión de Jesús al cielo. Llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál era la cautividad que estaba allí? Mire, no voy a explicar mucho porque no es pertinente el estudio, pero cuando usted ve la cautividad que está hablando la Biblia, era porque subió los muertos que estaban abajo, ¿no? En el seno de Abraham, los llevó al tercer cielo. Y eso se puede demostrar en 2 de Corintios capítulo 12, ¿no? La experiencia que tuvo Pablo, 14 años, que él dijo que no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que había llegado al tercer cielo. Pero eso es otro tema. Pero es para que usted vaya viendo que la Biblia tiene una concordancia, ¿no? Que todos los temas van a concordar, porque cuando usted traza la sana doctrina, y trazar es, mire, cuando usted calquea, usted pone la mano aquí en la pizarra y empieza con el marker, ¿verdad? A hacer los deditos y todo eso, lo empieza a marcar, eso es trazar la escritura. Y usted no traza la escritura si las doctrinas son contrarias y si se contradice lo que usted está explicando. No está trazando la doctrina como es. Entonces, lo más tremendo es que, fíjese, dice que llevó la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuándo? Cuando subió a lo alto. ¿Hay concordancia en esta doctrina? Sí, porque cuando llegó Pentecostés, después de la ascensión de Jesús. Y cuando habla de ser salvado, Hechos 2:38, que usted va a recibir el don del Espíritu Santo después de Pentecostés. ¿Y cómo yo sé que lo recibió? Porque Pedro, un hombre que recién había negado a Cristo, se paró con denuedo a hablar sabiduría de parte de Dios. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el Espíritu Santo tiene que llenar los predicadores de hoy para usted hablar sabiduría del cielo. Si no, usted va a seguir negando a Cristo sin darse cuenta. Y va a trazar sus propias doctrinas. Y va a entrar por terrenos que no le convienen, porque entonces va a terminar siendo un apóstata. Y se lo estoy garantizando porque eso es lo que la Biblia dice. Que cuando usted se va apartando el oído de la verdad, se va haciendo un apóstata. Y eso se está viendo en muchos predicadores en el mundo porque están apartando el oído de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Mire, en la Biblia. Está contenida en este libro que Dios nos entregó. Ahora, los dones del Espíritu se manifiestan de diferentes formas, que es lo que yo voy a explicar a través del estudio. Pero la Biblia tiene que corroborar que lo que se está hablando, lo que se está haciendo, la participación que decimos del Espíritu Santo es correcta a través de la Biblia. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hablar de esto? Mire, vamos a seguir leyendo en Efesios 4. Y eso de que subió es que si no también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él fue al infierno. Jesús se mostró allí y mostró sus heridas y todo el mundo, allá se lamentaron todos porque ya no había más oportunidad. Pero el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que la obra de Jesucristo, fíjese bien que completó todo, que hizo que de lo que se llaman dispensaciones, ¿no? De la dispensación de la ley, nos transfirió a la dispensación de la gracia a través de ¿qué? De su sacrificio en la cruz. Entonces después dice, y él mismo constituyó, y este es otro estudio, mire, este es otro estudio que viene por ahí pronto. Y les voy a probar que los ministerios que estaban en aquel entonces están activos.
Lo que pasa es que la gente, cuando no sabe explicar algo, ¿con qué lo mata? Yendo donde los teólogos, yendo a los concilios que no son de Dios, yendo a diferentes periodos en la Biblia que no aparecen, mire, diferentes periodos que supuestamente son cristianos, pero no aparecen en la Biblia. Y eso también lo voy a traer. Aquí hay muchos estudios que nosotros, miren, no es contradecir a nadie, es enseñar lo que la Escritura dice. Entonces, si dice la Biblia que Él constituyó, cuando después de la ascensión constituyó, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Mire, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. No, porque pastor y maestro es junto. No. Y lo voy a demostrar en otro estudio. No es correcto. Son 5. Son 5 diferentes ministerios. ¿Están activos hoy? Ese es otro estudio. Ese es otro estudio que vamos a dar. Y vamos a demostrar si es cierto lo que están diciendo la gente en YouTube o si es lo que la Biblia dice. Mira qué sencillo. Si la ascensión de Cristo marca una diferencia, o sea, la ascensión de Jesús está marcando la diferencia, ¿para qué? Para que reciban salvación, sean bautizados por el Espíritu, reciban los dones del Espíritu y los ministerios sean activados. Entonces aquí hay varias preguntas que vamos a hacer, pero las vamos a hacer también en otro estudio. Y usted va a decir, pero usted siempre dice en otro estudio, es que es mucho material. Es que son muchas cosas que se están hablando aquí. Pero son las cosas que están en la Biblia. ¿Entiende? ¿Los ministerios están activos también? Sí, señor. No les voy a decir cómo, porque voy a grabar un estudio. Y le vamos a empezar a poner fecha a los estudios, para que usted vea que después cuando vengan otros a decir cosas ahí que son famosos, entonces no vengan a decir, ¿verdad? Pues no se queman las pestañas. Si se quemaran las pestañas, se metieran en la Biblia. Si usted fuera un estudioso, un erudito, se metía en la Biblia. No se metía en otros libros contrarios o libros alternos. Se metía en la Biblia. Porque una de las cosas garantizables es que cuando el Espíritu Santo entre en el hombre, le va a enseñar a usted todas las cosas. O no es que en las epístolas de Juan no dice que Él también nos da la capacidad, ¿verdad? Nos va a enseñar y no necesitamos que nadie nos enseñe. Y que la unción misma nos enseña y nos lleva a entender los misterios y las cosas que están en la Biblia. Pues entonces tenemos que meternos en el libro que nosotros estamos predicando en este canal, la Biblia. A otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, la segunda parte de este estudio la vamos a dar con un cuerpo. Y vamos a demostrar entonces si el cuerpo de Cristo todavía está aquí en la tierra, pues entonces todos los elementos que van a llenar ese cuerpo tienen que estar. Porque si no, entonces el cuerpo de Cristo no existe. Pero si el cuerpo de Cristo existe, todo lo que yo voy a ir enseñando aquí en estos estudios se va a demostrar que entonces si el cuerpo de Cristo está aquí en la tierra y existe, todos los elementos que componen ese cuerpo tienen que estar ahí. Y eso es elemental. Eso ahí no hay que ser un erudito. El cuerpo de Cristo está en la tierra, los elementos que componen el cuerpo tienen que estar en la tierra, activos. ¿Ok? Entonces dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjese bien que los dones, porque si le ponemos una idea central, que es lo que yo hablo cuando los títulos, cuando se habla un tema y un título, que es uno de los elementos que hacemos aquí para interpretar la Biblia. Entonces, la idea central de Efesios 4:8, entonces, son los dones. Porque inmediatamente subió, dice que dio dones a los hombres y constituyó. O sea, Efesios 4:8-16. Los factores, la idea central o los factores que son pertinentes, ¿no? en este verso y que son los más relevantes. ¿Cuáles son? Mire, los dones y los ministerios. Y si esto es correcto, entonces el verso que vamos a leer ahora va a demostrar algo aquí. El verso que yo voy a leer ahora va a demostrar algo aquí. Mire lo que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombre. No está diciendo estratagemas del diablo, estratagema de hombre, para engañar emplean con astucia y las altimañas de error. Oiga bien, está hablando de doctrinas de hombres que los hombres traen. ¿Para qué? Para con astucia
y altimaña de rol, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Ve? Entonces, los dones del Espíritu van a hacer que a usted no sea engañado por doctrinas de hombre. O sea, los dones del Espíritu están puestos ahí. Lo está diciendo Efesios 4:8. Él dio dones a los hombres cuando subió. Entonces, si esto es correcto, esos dones fueron puestos para que estos dones y estos ministerios, para perfeccionar la iglesia. Perfeccionar la iglesia. Entonces, si esto es para perfeccionar la iglesia, aquí hay una cosa que tenemos que observar. Si los dones y los ministerios son para perfeccionar la iglesia, ¿por qué Dios los puso? Porque va a venir gente con doctrinas de hombre. Entonces, los dones y los ministerios, ¿qué hacen? Que usted ya no sea un niño fluctuante que esté engañado por doctrinas de hombre. Y las doctrinas de hombre siempre han estado. ¿Usted se cree que los youtubers modernos estos que están predicando doctrinas de rol y doctrinas de hombre, usted se cree que son originales? Mire, son hasta una copia. Hasta una copia son de los que lo hicieron al principio. Y yo voy a dar un estudio de esto también. Y mire, escríbanmelo los que están aquí, los de la producción y los camarógrafos y todo. Escriban lo que yo digo cuando voy a dar un estudio para no tener que ver el video otra vez. Porque a veces es mucho tiempo y como yo estoy todo el tiempo produciendo temas, pues mire, a veces se me hace incómodo, es difícil. Pero fíjese, uno de los estudios que voy a dar aquí es de los ministerios y otro de las falsas doctrinas. Porque el problema es que ponen las falsas doctrinas como que son los carismáticos. Mire, nosotros los carismáticos nos han empujado toda la escoria que hay religiosa. Toda la escoria religiosa nos las han puesto nosotros los carismáticos. Y déjeme decirle, yo me identifico como carismático. Mire, y es que está aquí. Es que está aquí. Mire, esto está en griego. Los que se pasan hablando de griego, que parece que no están leyendo bien, porque tengo también otras cosas que voy a ir demostrando poco a poco. No están leyendo bien. Estas dos palabras aparecen aquí. Entonces, si los carismáticos están mal, el carisma es el don de salvación. Estamos mal en la salvación. El otro punto, si la carismata está también en 1 Corintios 12, estamos mal en los dones espirituales. Pónganse a predicar la escritura. Entren en la Biblia, ábranla. Olvídense de los credos, de los concilios, de los teólogos. Se pasan mencionando más teólogos que versos bíblicos. Endiosan los teólogos. Mire, muchos de los teólogos que ustedes están citando, y estoy hablando de la gente que entraron en el periodo reformista, mire, esos teólogos no sabían lo que estaban hablando. Es porque la Biblia está contraria a lo que ellos están explicando. ¿Sabes? La Biblia va contraria a lo que están explicando. El negar la existencia de los dones del Espíritu, del bautismo del Espíritu, de los ministerios hoy en día, mire, usted está negando la iglesia. Usted está negando la facultad de la iglesia. Y la iglesia es una facultad, mire, la iglesia es una entidad espiritual y sobrenatural. Espiritual porque se conecta con el Espíritu de Dios. Sobrenatural, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es sobrenatural. Entonces cuando llega a la iglesia, la convierte en una entidad espiritual. Entonces no me venga a decir a mí que el Espíritu Santo, todo lo que yo estoy enseñando aquí no existe. Es que no existe es usted. Y se va a dar cuenta porque va a llegar a donde Cristo y le va a decir, yo eché fuera un demonio. El Señor se va a reír, te va a decir, yo eché mucho. No, pero yo leí como 4 o 5, no hay problema. Lo que pasa es que la Biblia no dice todo lo que yo hice. Yo hice muchas cosas más. Y el libro de Juan, el último versículo del libro de Juan dice que si todas las cosas hubieran sido registradas, mire, no cabrían. Entonces, cuando vamos al verso 16, fíjese, de Efesios 4, del 8 al 16, mire, recuérdese que aquí hay dos cosas que están contenidas en Efesios 4. O sea, en Efesios 4 la Biblia, el tema central, mire, vamos a la idea central, vamos a lo básico, no entremos ni en la teología, porque es que no vale la pena entrar en la teología. Mire, vamos a entrar en la idea central del verso. Mire, los dones y los ministerios, eso está ahí. Si no, léalo bien y busque otra idea central a ver si existe. Y la idea central que usted pueda buscar y se pueda inventar, usted va a ver que va a estar referida a esto, porque si no, te está alterando el verso. Ahora, mire qué interesante. El verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, por eso yo dije que va a haber un estudio, que es el próximo que viene de este, donde yo voy a poner un cuerpo, y en el cuerpo vamos a ir rellenándolo, fíjese, con los ministerios, los dones y lo que habla Efesios también, capítulo 6, de la armadura de Dios. Todos esos elementos, mire, llenan el cuerpo, porque acuérdese que el cuerpo, mire, si el cuerpo de Cristo todavía existe, que es la iglesia, quiere decir entonces que para usted rellenar ese cuerpo, usted tiene que utilizar ¿qué? Los dones, los ministerios, las facultades que aparecen también dentro del libro de los Efesios capítulo 6, que está hablando de la armadura de Cristo, y diferentes elementos que usted va a traer para que ese cuerpo se levante y esté bien concertado, como dice la Escritura, y las coyunturas, mire, vamos a darle un lado, las coyunturas que se ayudan mutuamente, cómo esas coyunturas se fortalecen. Mire, Hebreos 4:12, porque cuando usted va a Hebreos 4:12, la Biblia dice, ¿verdad?, que esta palabra, ¿verdad?, penetra y hasta las coyunturas, los tuétanos, el espíritu, el alma, divide todo, porque entra donde es. Pero las predicaciones de hoy que usted ve en YouTube, lo que está viendo es predicaciones motivacionales. Entonces, ¿qué motivan? La carne. Entonces, si la carne y el espíritu estuvieran bien, entonces Pablo no hubiese dicho que tenía una batalla entre el espíritu y la carne. Entonces, otra de las cosas que entonces la Biblia estaría errónea en el sentido de que pues Cristo dice, ¿verdad?, que el espíritu y la carne no tienen comunión. Que por eso hay un bautismo, ¿no? Y que el bautismo, pues lo que es de la carne es nacido de la carne y lo que es del espíritu es nacido del espíritu. Pues entonces quiere decir que tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos. Esto no existe, esto no es así, la Biblia no lo explica. Mire, la Biblia explica más cosas de lo que se están explicando en YouTube. En YouTube lo que pasa es que ya los predicadores parece que están un poquito, ¿verdad?, atrás económicamente, y lo que están haciendo es, la mayoría, pues vamos a entretener a la gente, a ver si los likes se están enfocando, mire, en los ads y en los likes. Enfóquese en lo que Cristo piensa cuando usted abre la boca a predicar la palabra. Porque cuando usted predica la palabra, lo que tiene que resaltar no es el predicador, es la Escritura. Es la Escritura. Y si la Escritura resalta, cuando usted empieza a explicar, la Escritura tiene que estar con las bases bíblicas fundamentadas para que sea una doctrina bien fundamentada en la Biblia. Usted no puede predicar sin la Escritura. Ahora, dígame usted si lo que está aquí escrito no se está demostrando a través de la Biblia. Y todavía no hemos entrado en 1 Corintios 12. O sea, pero todo el mundo, los dones del Espíritu, fue a 1 Corintios 12 y no saben de dónde sale, ni cuál es el origen, ni por qué tiene una función especial dentro de la iglesia. No lo saben. Por eso es que este canal se está especializando en ¿qué? En traer los orígenes de las doctrinas. Y créeme que va a tener éxito. Mire, el éxito no se mide por cuánta gente, a tú le gusta cuánta gente. Porque lo primero que te voy a decir es que cuando Jesucristo abría la boca, mira, ni le gustaba mucho a la familia, ni le gustaba mucho a los religiosos, ni le gustaba mucho a cierta gente del pueblo. Inclusive usted lo ve que había muchos, mire, victoriando ahí, estaban todo el mundo, hijo de David, ¿verdad? Con las palmas. Y mira a ver si alguno fue a cuando lo estaban crucificando. Inclusive muchos a lo mejor se colaron y dijeron, aquí hay mayoría, crucifíquenle. Jesús no es de las mayorías. El éxito no se mide por cuánto tú haces, es por cuánto está en el tesoro en el cielo. Y el tesoro en el cielo, ¿sabe cuál es? Mire, coseche la Escritura, deleítese de la Escritura, predique la Escritura, entre en la Biblia. Vamos a predicar Biblia. Esto no es para agradar a los hombres. Efesios 6, ¿a quién tú quieres agradar? ¿A los hombres o a Dios? Si esto es para agradar a Dios, esto es lo que contiene la Escritura. Esto es lo que contiene. Entonces Jesús parece que le gustaba el movimiento carismático, porque Jesús fue el que los llevó a Pentecostés. Y después que los llevó a Pentecostés, Pablo se paró con denuedo, Hechos 2:38, para recapitular, bautizado en el Espíritu. Entonces eso lo llevó a ¿qué? A recibir el don del Espíritu. Y el don del Espíritu se recibió ¿dónde? Después de la ascensión, y dio dones a los hombres, y esos dones y ministerios son para perfeccionar la iglesia. Pues entonces la Biblia, la intención de Dios a través de la Escritura es perfeccionar la iglesia. Pues entonces vamos a perfeccionar la iglesia. ¿Y cómo la vamos a perfeccionar? Vamos entonces a entrar en la Escritura, la intención de Dios, no la intención de los concilios.
No la intención de los concilios, ni la intención de los teólogos. ¿Entiendes? Es la intención que la Biblia explica. La intención de Dios, ¿cuál es? Mire, dar dones, levantar ministerios para perfeccionar la iglesia. ¿Cómo? Porque hay un cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo de Cristo. Entonces ese cuerpo de Cristo que está contenido ahí, ¿todavía está ese cuerpo de Cristo funcionando? Sí. ¿Hasta cuándo va a funcionar la iglesia? Hasta que sea arrebatada al cielo. Ese es otro estudio que voy a traer aquí. Síganme escribiendo lo de la producción. Cuando yo digo este estudio lo voy a traer aquí, sigan escribiendo los temas. No es que se me olviden, yo tengo la mente como un niño chiquito. Lo que pasa es que como son tantos temas y hay tantas preguntas también que están surgiendo de diferentes estudios, pues entonces tengo que satisfacer las preguntas, más los temas, más lo que Dios inmediatamente, mira, hay momentos donde Dios me levanta y yo tengo que venir a mi oficina y escribir. Para entonces, sobre el arrebatamiento de la iglesia también vamos a hablar. Ahora, antes de que vinieran los dones del Espíritu, ¿qué tiene que ocurrir? El primer don, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Cuando viene el don del Espíritu, entonces es que van a entrar después los dones que están contenidos en Primera de Corintios 12. Ahora, ¿cuáles son los dones de Primera de Corintios 12? Habrá un orden en Primera de Corintios 12. Vamos a buscar Primera de Corintios 12. Vamos a buscar Primera de Corintios 12. Para entonces entrar en los dones del Espíritu. Fíjese que quizás la introducción hasta sea bastante larga. Oiga bien, pero ya sabemos por qué los dones del Espíritu tienen que estar activos. Ya sabemos eso y sabemos el por qué. El por qué están activos y qué representan los dones en la iglesia, ¿no? No lo estoy diciendo yo. Hay una clasificación que se pueden clasificar estos 9 dones en 3 diferentes clases. Déjeme entonces ir borrando la pizarra, mire, para entonces poner una pequeña tabla, donde en esa pequeña tabla vamos a tener los dones del Espíritu. Y lo voy explicando poco a poco qué función tiene cada don dentro de la iglesia. Vamos entonces a borrar lo que yo escribí aquí. Déjeme borrarlo y déjeme entonces hacer una tabla de 3 diferentes, ¿no? O vamos a clasificarlos. Entonces, pues hice estas líneas. Pues quizás no lo vio porque pues estoy, ¿verdad? Para poder economizar el tiempo, mire, hay mucho que hablar de este tema. Muchísimo que hablar de este tema. Pero hay 3 clasificaciones. Estas 3 clasificaciones yo no me las estoy inventando. Estas 3 clasificaciones son los 3 elementos fundamentales dentro del cristianismo. ¿Ok? Los 3 elementos fundamentales del cristianismo. Vamos a poner aquí, mire, dones de revelación. Dones de poder. Y los otros son los dones de inspiración. Ahora, los dones de inspiración, fíjense bien que hay 3 diferentes clasificaciones. Y son 3. Son 3 dones en cada clasificación. En los dones de revelación vamos a poner, mire, palabra de sabiduría. El próximo, palabra de ciencia. Y el otro sería, vamos a buscarlo aquí, que lo tengo aquí escrito, sería discernimiento de espíritu. Espíritus. Vamos a ponerle en minúscula. Porque son diferentes espíritus, ¿no? En el otro estaría, es que tengo unos apuntes aquí.
el don de fe, sanidades y milagros. Y en el otro, profecía, diversos géneros de lengua, y el otro sería interpretación de lengua. Mira qué interesante. Ahora, cuando usted habla de estos tres elementos, se va a dar cuenta de algo. Mire, dones de revelación, ¿no? Entonces, de más está decir que la revelación, la inspiración, la iluminación viene de parte de Dios. El otro punto sería dones de poder. ¿Y dónde se desató el poder? Pues en Pentecostés, porque la Biblia dice en Hechos 1:8, ¿no?, que iban a recibir poder. Entonces de ahí surgieron lo que se llaman estos tres dones que están aquí también, porque esos dones aparecen en las señales de los creyentes en la Gran Comisión. Entonces el otro punto son los dones de inspiración. Entonces, antes de comenzar a darle definición a esto y de clasificarlos en la manera como la Biblia lo enseña, tengo que decirle que aquí hay un problema. Cuando nosotros estamos enseñando estos 9 dones que están aquí, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que la gente tiene problemas con los dones de inspiración. Ahora, toda la inspiración viene de parte de Dios. Y esto yo lo voy a probar también. Tiene menos problemas con los dones de poder. Y lo voy a clasificar como de 3 dones. Aquí, todos los dones que están aquí, la gente tiene problemas. Los religiosos tienen problemas con estos 3. ¿Ves? Entonces esta es la área más caliente de todos los dones. El área más caliente es los dones de inspiración. Aquí con lo más que hay problemas, mire, son con 2. Y aquí con 1. O sea que si usted se pone a mirar de todos los dones que aparecen ahí, los más problemas que usted va a ver son con los dones de inspiración. Ahora, vamos entonces a definir los dones y a ver cómo funcionan. ¿Ok? Vamos primero con la palabra de sabiduría. ¿Por qué la palabra de sabiduría aparece? Mire, este orden que está aquí, estos dones son primero. No es porque Pablo los quiso escribir así, no es porque pues, son más bonitos, tienen cierta... No, esos dones aparecen ahí porque cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que los dones aparecen primero en un orden específico por el mismo Espíritu. Ahora, ¿cómo yo lo voy a demostrar aquí? Mire qué sencillo. Cuando usted va a 1 Corintios, comienza con palabra de sabiduría. ¿Por qué comienza con palabra de sabiduría? Debido a que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es temor a Dios. Entonces, por esa razón, fíjese que el libro de los Proverbios, cuando abre el libro de los Proverbios, en Proverbios 1:7, inmediatamente la Biblia está hablando sobre que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, está hablando del temor reverente a Dios. O sea, sin reverencia a Dios, no se van tampoco a recibir los dones. Porque cuando yo hablé antes del bautismo del Espíritu Santo, uno de los factores era la obediencia. Uno de los factores es la obediencia. Entonces, cuando usted ve el primer don de sabiduría dentro de los 9 que aparecen en 1 Corintios 12, es porque esto marca la diferencia entre el mundo y la iglesia. Porque el mundo no tiene temor de Dios y por eso es que la Biblia dice que es un espíritu. Según Juan 14:17, es un espíritu que el mundo no lo puede recibir. Entonces hay varias cosas. Mire, voy a buscar Juan 14:17. Lo voy a leer aquí. Mire, yo tengo aquí la Biblia.
Vamos a leer Juan 14, 17. Entonces, cuando usted ve esto contenido dentro de lo que se está enseñando, dentro de lo que se está enseñando, vamos a ver por qué dice Juan 14, 17. Mire, está hablando del tema de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, si está hablando de la promesa del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se puede interpretar? ¿Qué? El bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu. Porque la promesa que está hablando Jesús, está hablando que la promesa se recibió en Hechos 2 después de la ascensión. Que no se fueran de Jerusalén porque iban a recibir ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Entonces, si está hablando de la promesa del Espíritu Santo, lo primero que abre este pasaje, lo primero que el primer elemento y el primer argumento que trae este pasaje, mire qué sencillo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, si empieza el pasaje hablando de guardar los mandamientos, ¿quiénes guardan los mandamientos? Los discípulos. Si queréis ser mis discípulos, ¿verdad? Hay que guardar los mandamientos, hay que guardar la palabra, y después entonces recibiréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pues entonces quiere decir que ya está haciendo una separación entre la iglesia y el mundo. Ya está haciendo esa separación. Y esa separación se está haciendo ¿cómo? A través de la promesa del Espíritu Santo, porque el título de lo que estoy leyendo en este pasaje habla de la promesa del Espíritu Santo. Si seguimos leyendo, dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu Santo. Está hablando sobre el Espíritu Santo. Después dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo no puede ser recibido por la gente que son del mundo? Aquí está bien claro, mire. Uno, no le ve, no le conoce. Ahí lo tiene, mire, el don de sabiduría, abre con el don de sabiduría, porque el mundo no puede recibir. No recibe el Espíritu. Acuérdense, Espíritu Santo, cuando se abrevia así, para no gastar la pizarra, es ese, Espíritu Santo. No lo puede recibir porque no le ve. No le ve. Mira, aquí lo dice. Le está bien claro. Cuando usted lee el verso 17, se da cuenta que no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿De qué está hablando? De la promesa. Entonces, si usted no ha recibido la palabra, el Espíritu de la promesa, pues mire, Jesucristo es quien está marcando entre el que recibió la promesa y el que no la recibió. Él lo está diciendo. Entonces, los que no han recibido la promesa, mire, están en el mundo, aunque estén convertidos. Te va a decir: pero después que uno se convierte. No. Porque en Mateo 7 dice que había gente que echaban fuera demonios, hacían muchas cosas, y el Señor le dijo: nunca te conocí. Porque eran convencidos, mas no eran convertidos. Y ese es otro tema, escríbanlo por ahí, los de la producción. Eran convencidos, mas no eran convertidos. Entonces, cuando usted ve esto, fíjese bien, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús, está en rojo, en el libro de Juan. Está diciendo porque no le ve, ni le conoce. Entonces, y está hablando, el tema central, ¿cuál es? La promesa del Espíritu Santo. Entonces, si usted no tiene la promesa del Espíritu Santo, mire, yo les recomiendo que usted vaya entrando en las etapas y en los pasos pertinentes para que usted reciba la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, porque aquí está diciendo que no le ven ni le conocen. Entonces, el don de sabiduría aparece ahí porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y quién le teme a Jehová? Los cristianos. El mundo no le teme. El mundo no le teme. Y usted lo puede comprobar. El mundo no le teme. El mundo no tiene temor del Espíritu Santo. Entonces, ahí está contenido el porqué. Una de las razones por la cual no recibimos el Espíritu, no reciben, porque yo lo tengo, no recibe la gente, está también contenida en el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Entonces la manifestación del Espíritu Santo, ¿a quién viene? A los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, si la gente no guarda los mandamientos de Dios, lamentablemente, pues mire, no va a recibir el Espíritu Santo. Pueden hacer limitaciones, pueden entonces otros decir que esta experiencia no existe, pero es que mientras más vamos entrando en la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia está haciendo una diferencia, está separando. Ahora, Dios separa, sí, separará los corderos de los cabritos. Hay muchas separaciones que hace Dios, ¿ok? Hay muchas separaciones en la Biblia que hace Dios para separar los buenos y los malos, los que son y los que no son. Entonces, ahí estamos viendo por qué es que 1 Corintios 12 aparece, el primer verso que aparece ahí, ¿cuál es? Sabiduría. Entonces, cuando vemos en la sabiduría, tendríamos que vamos a entrar en los libros de los Proverbios, en 8:22 y en 9:10. Déjenme buscarlo. Proverbios 8:22 y Proverbios 9:10. Vamos a ver, Proverbios 8:22 y 9:10. Déjenme ir leyendo aquí. Proverbios 8:22. ¿De qué habla? Mire, la excelencia y la eternidad, ¿de qué? De la sabiduría. Proverbios 8:22, o sea, la sabiduría. Usted tiene que recibir, porque la sabiduría, ¿qué dice el título de Proverbios capítulo 8? La excelencia y eternidad de la sabiduría. Si usted no tiene comunión con el Eterno, no puede recibir los dones. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura en múltiples veces, múltiples ocasiones, diferentes pasajes. El título está diciendo la excelencia y eternidad de la sabiduría. Pues entonces usted tiene que tener primero comunicación con el Eterno. ¿Para qué? Para empezar a recibir los dones. ¿Y cuál es la llave? Yo enseñé Hechos 2:38. Y en Hechos 2:38 dice que el don del Espíritu Santo es el primer don para entonces usted empezar a recibirlos de 1 Corintios 12. Vamos a ver el verso 22. El título, Proverbios 8. El título, excelencia y eternidad de la sabiduría. Si usted busca este pasaje, le va a hablar sobre la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Entonces, en el verso 22 está diciendo, Jehová me poseía en el principio. O sea, la sabiduría es comunión con Dios. Porque dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, la sabiduría de Dios existe antes de las obras, antes de la creación. Pues tenemos que tener comunicación primero con Dios y comunión con Dios para que la sabiduría, que es antes de lo creado, entre en nuestra vida y empecemos a recibir los dones del Espíritu que Dios nos va a dar. Tiene que empezar la sabiduría. Usted tiene que empezar por aquí. Por eso fue que Salomón tuvo un reinado, mire. Usted va a decir, no, pero Salomón era un pecador. Mire, el problema es que pecadores son todos los seres humanos, porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero la situación aquí es que cuando usted ve que hay unos ministerios mucho más poderosos que otros, es porque realmente la sabiduría tiene que llegar. Ahora, cuando usted ve en Proverbio el mismo número, mira, el mismo nombre, el mismo libro de Proverbios, cuyo nombre significa que sabiduría, es el libro de la sabiduría. Los Proverbios de Salomón, el libro de la sabiduría. Vamos al 9:10. Mira lo que dice el 9:10. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, oiga bien, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, oiga, mire ver si yo estoy correcto. ¿Cuál es el primer don que aparece en la lista? Sabiduría. En el libro de Salomón. ¿Y la sabiduría te lleva a qué? A la palabra de ciencia, porque cuando usted va al diccionario, ciencia significa que conocimiento. Ciencia es conocimiento. Oiga, entonces un don te lleva al otro. No, porque yo soy profeta, yo soy apóstol. Mire, usted no es nadie si usted no empezó por aquí. Nadie. Esto tiene que ocurrir en el que dice que recibe los dones del Espíritu. Porque la sabiduría viene de donde, del temor de Dios. Y fíjese que no dice la sabiduría completa, dice el principio. Un poquito de la sabiduría llega cuando usted tiene temor de Dios. Y ese temor que dice en el capítulo 9, verso 10 del libro de los Proverbios,
que esa sabiduría te lleva ¿a dónde? Al conocimiento. Hay una secuencia. Entonces Dios se revela a tu vida a través de ¿qué? ¿A través de qué se revela? Mira, a través de tu temor, a través de usted obedecer los mandamientos. Mire, la revelación de Dios ocurre cuando usted se somete a Dios. Esto es tan sencillo como ABC, como ABC. Es tan sencillo. Entonces la gente quiere entrar. No, porque yo quiero la profecía. Ese es el don más pagado. Porque yo conozco el Evangelio desde el 1989. El don más pagado. Cuando Dios usa a una persona en profecía, todo el mundo le invita. Yo quiero que Dios me hable. Entonces yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable. Mire, las veces que Dios ha usado a alguien en profecía para mi vida son cosas que ya yo sé. Son cosas que ya yo sé. Y yo no estoy diciendo porque el don de profecía está activo, señores. Todos los dones están activos y yo lo voy a probar en la segunda parte más contundente todavía cuando traiga el cuerpo, que voy a traer una silueta de un cuerpo y lo vamos a llenar a ver si el cuerpo de Cristo todavía está activo o no. Si el cuerpo de Cristo es la iglesia, va a estar activo ¿hasta dónde? Hasta que se vaya a la iglesia en el rapto. Pues entonces sí, o nos vamos completos o nos vamos sin cuerpo. Entonces si nos vamos sin cuerpo, pues todos estos dones, más todo lo que yo voy a traer en ese segundo estudio, que va a ser más interesante que este, mire, es contundente. Aquí no puede haber ninguna contradicción, hermano. Lo que pasa es que la gente cuando no tiene algo, entonces como yo no lo tengo, pues no lo enseño. Y si no lo si enseño algo, entonces me voy a ver descubierto. Yo dije que la desnudez de la gente de la iglesia fría se va a ver mientras vayamos siguiendo dando estudios. Y se va a ver. Porque ahora no hay para dónde correr. No hay para dónde correr. Mire, los primeros dones aparecen por el principio, que es el temor a Jehová. Entonces, si usted tiene temor a Jehová, esto tiene que ocurrir. Olvídese que esto tiene que ocurrir. Si no, entonces usted está mal. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Entonces el discernimiento de espíritu está ahí también por la sencilla razón de que el discernimiento de espíritu le va a enseñar a usted el bien y el mal. Usted va a saber si el espíritu es de Dios o no. Si la manifestación es de Dios o no. Si usted está con Dios o no. Usted no me va a decir a mí, ay, yo no sé si yo estoy en pecado o no. Usted sabe si está en pecado o no. Usted sabe, usted siente a Dios. No, no lo siento. Número uno. Segundo, ¿usted está haciendo lo que Dios manda? No. Otra evidencia. ¿Te estás escondiendo? Sí. Tercera. Y siguen por ahí para abajo. Ese es otro estudio que voy a dar aquí del pecado también. Escríbanlo por ahí los de la producción. Otro del pecado. He mencionado ya mucho porque mire, hay un montón de temas. Una de las cosas que tiene que ocurrir en el creyente cuando está con Dios es la fluidez de temas. Es la fluidez de temas. Y la fluidez de temas bíblicos viene porque usted y la palabra como que hay una conexión, ¿no? Y esa conexión viene, mire, de aquí. Estos dones tienen que estar en el ser humano. ¿Por qué? Porque mire qué sencillo. ¿Cuál es qué es la sabiduría? El principio de temor a Dios es la sabiduría, ¿no? Usted tiene que temer a Dios. La ciencia, ¿qué es el conocimiento? Si usted no tiene conocimiento, ¿qué pasa? Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ahí tiene. Esto no es algo muy... No, es que tengo que ser un teólogo. No, señor. Usted lo que tiene que ser es un buen cristiano. Usted lo que tiene que ser para recibir esto que está aquí, el buen cristiano. Entonces, y el discernimiento de espíritu, para saber si yo estoy con Dios o no. Porque usted no va a decirme a mí que usted va a vivir 50 años, 70, y entonces después a lo último no sabe si usted estuvo con Dios o no. Pues si usted no supo eso es porque usted nunca se metió con Dios. Pues entonces quiere decir que estos dones, entonces, mire, los que están enseñando que los dones del Espíritu Santo no están activos en esta, usted es el que no está activo. Usted, porque estos dones aparecen por ser un buen cristiano. Es que lo está enseñando la Biblia. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. La reverencia a Dios. Después el conocimiento que te va a salvar a ti ¿de qué? De perderte. Porque si tú por falta de conocimiento te pierdes. Entonces, me parece, hay que escudriñar la escritura porque me parece que en ella está la vida eterna. Pues entonces, óigame, esto no es un don de ministro. Esto es un don de un cristiano. Los creyentes tienen que tener esto. Si usted no pasa de esta etapa, no le pida esto a Dios porque está pidiendo, como dice la Biblia, pedir pero pedir mal. ¿Pero por qué la Biblia dice pedir pero pedir mal? Porque, mijo, si usted no entra en los primeros 3 dones, usted no va para ningún lado. ¿Cómo usted le va a pedir a Dios otras cosas si usted no está empezando por el principio? ¿Y cuál es el principio? Aquí. Es que no hay que ser experto. Aquí no hay que ser ningún teólogo de estos de la antigüedad que
Empezaron, no sabían la Biblia y querían sistematizarla. Los teólogos de la antigüedad, muchos no sabían nada. Y lo tengo que decir porque si tú contradices lo de la iglesia primitiva, pues usted no sabe nada. Usted no hay que ser muy experto. Si usted contradice la iglesia primitiva que se encontró con el Señor cara a cara, usted no sabe lo que está haciendo. Los primeros 3 dones son los dones del creyente. Sabiduría, porque viene el temor de Dios por ahí. Y usted tiene que tener temor porque si no, usted no es cristiano verdadero. El conocimiento, para que no te pierdas. Y el discernimiento, para saber si es Dios o no. El que está operando en usted. Y si usted tiene que volver al principio y comenzar otra vez y convertirse, porque no estoy ya como antes, me tengo que convertir. Pues entonces los primeros 3 dones, ve, que tienen que estar activos. Y tienen que estar activos porque estos elementos tienen que estar contenidos para que un cristiano sea verdadero. Pues entonces aquí no hay que traer mucha teología. Ahora, si nos vamos entonces a una tabla que yo preparé aquí con los dones, el don de sabiduría, del griego Sofía, el don de sabiduría, y hace referencia a Dios, no sabiduría de hombre. Sofía, sabiduría de Dios, no de hombre. Entonces en el libro de Santiago usted va a ver un título de un pasaje que va a hablar sobre la sabiduría de lo alto. Pero fíjese, antes de entrar en la tabla, mire, es posible que esta tabla entonces la tomemos en un segundo episodio que vamos a grabar sobre si los dones, ¿verdad? Si estarán en función los dones del Espíritu Santo hoy. ¿Por qué? Quiero entrar en 1 Corintios 12. Ahora es que vamos a abrir 1 Corintios 12. Mire todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos demostrado antes de hablar de los dones del Espíritu Santo. Porque es que el problema es que la gente quiere hablar y quiere entrar en los dones del Espíritu Santo sin comenzar a hablar de los orígenes y por qué y la razón existente de la doctrina. ¿Por qué una doctrina está en la Biblia? Vamos entonces a 1 Corintios 12, mire, vamos a leer. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí viene el primer encontronazo. No quiero que ignoréis acerca de los dones. ¿Por qué? Porque el que no sabe de los dones espirituales, pues es ignorante. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo. Si lo dice Pablo, pues no hay problema. Si lo dije yo, entonces, pues, no sé, demándeme o lo que usted quiera. Pero es que va a ser bien difícil de mandar a uno aquí en este canal, porque lo que yo estoy hablando es Biblia pura. Todo lo que está contenido en la Biblia es lo que yo estoy hablando. Mire, 1 Corintios 12. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12? Esto hay que conocerlo antes de entrar a todos los 9 dones que aparecen en 1 Corintios 12. Usted no puede hablar de los dones sin saber por qué, la razón, cuál, cuándo, dónde. Usted no puede saber. Usted tiene que entrar primero. Vamos a leer primero los primeros versos de 1 Corintios 12 y así vamos a darnos cuenta por qué esos 9 dones están ahí. Mire, está diciendo Pablo que no ignoren a los corintios. Le está diciendo que no ignoren de los dones espirituales. Parece que la iglesia de los corintios era la base de Pablo. Parece que era la iglesia modelo donde él escogió para hablar de ciertas doctrinas que no habla en otras iglesias. Entonces la iglesia de los corintios, fíjese bien, dice que no ignoren los dones espirituales. Pero entonces aquí hay 2 cosas. Primero, el que los ignora no está dentro del propósito de Dios, ¿ok? El segundo, que si está hablando de los dones espirituales y no los ignore es porque existen. Porque si no existieran, entonces no estuvieran en la Biblia. Y si están en la Biblia, entonces es porque es palabra inspirada por Dios. Y Pablo los menciona porque quiere enseñarlos a la iglesia. Y si nos vamos al año de escritura de la iglesia de los Corintios, fue de las últimas epístolas de Pablo. Entonces quiere decir que enseñó esto mucho después. ¿Okay? Él narró este evento mucho después de la ascensión de Cristo. Entonces vamos a ver, dice, sabéis que cuando eran gentiles se los extraviaba llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Aquí hay mire, el verso 2 de este pasaje de 1 Corintios 12 está diciendo que si no conocemos los dones, entonces somos como los gentiles que llevaban ¿qué? Ídolos mudos. Entonces esta comparación en el verso 2 está diciendo que serían como ídolos mudos, pero si conocemos los dones es como el Dios que habla. Y este es otro conflicto de los cristianos modernos, si Dios todavía habla o no le habla a los cristianos en la iglesia. Entonces está diciendo, fíjese,
como 20 o 30 años después, no quiero entrar en teología y años, yo puedo conseguir la información, pues porque de la misma fuente que consigo la información, pues, y está en la Biblia también. Mire, cuando usted ve estos dos versos, ya está entrando en dos cosas. Primero, que no podemos ignorar los dones espirituales, que los dones espirituales tienen que estar en la iglesia. Es el primer punto. El segundo, que estos dones espirituales hacen que la diferencia entre los ídolos mudos y un Dios que habla. Oiga, qué interesante. Entonces, cuando vamos al tercer verso, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, los que dicen que esto es brujería, tienen que analizar bien, claro. No sea un analítico sin haber pasado por la experiencia de los dones, por la experiencia del bautismo. No analice algo que usted no conoce, porque va a incurrir en blasfemia desde empezar. No va a ser válido ni el suspiro. Porque si usted no conoce el bautismo del Espíritu Santo y no conoce los dones, mire, no sea analítico de un tema que usted no conoce, sea humilde. Usted no lo conoce y no lo conoce. Entonces, lo respetamos por ser honesto. No conozco el bautismo del Espíritu Santo. Pero si usted conoce el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que dice el verso 3 es que nadie puede llamar por el Espíritu Santo anatema a Dios. Pues entonces, esto no quiere decir que usted va a probar los espíritus así, porque usted no puede probar los espíritus así, porque hay diferentes formas y diferentes manifestaciones dentro de los dones del Espíritu, que si usted no conoce el bautismo, usted nunca va a entrar en ellos. Y eso contenido, mire, que lo voy a explicar en el otro, mire aquí. Usted nunca va a entender, si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted no va a entender nada de esto. No lo va a entender. No, porque yo soy el doctor fulano, no lo va a entender. Usted va a ser el doctor, sí, de la ley. Como lo eran los fariseos, los saduceos, los escribas que estaban allí, los herodianos, los diferentes grupos que estaban allí. Usted va a ser igual que ellos, porque no puede entrar en un tema que solamente se lo está dando Dios a la iglesia, y no solamente eso, que usted tiene que conocer el bautismo del Espíritu Santo para entrar en los dones, y ya eso yo lo probé al principio de este video. Ahora, mire qué interesante. Ahora bien, hay diversidad de dones. Estos tres versos que vienen aquí están narrando lo que usted no cree, posiblemente, o lo que la Biblia está enseñando, que hay diferentes, ¿qué? Verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, si los dones son del Espíritu, pues entonces cuando se manifieste, tenga cuidado, decir que es brujería, porque si es Dios. Y como usted no ha entrado en ese bautismo, usted está juzgando a Dios. Mire, usted va a entrar en blasfemia, y se lo estoy explicando de muchas maneras. Entonces, quiere decir que el verso 4 está diciendo que hay diferentes, ¿qué? Diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Mire, vamos, no lo puedo escribir porque ya escribí lo de los dones, que lo voy a empezar a enseñar en el otro episodio. Pero mire, hay diversidad de dones. Ese es el primer punto. Diversidad de ministerios. Los ministerios que están contenidos en Efesios 4 son los ministerios que está diciendo Pablo aquí. Hay diversidad de ministerios. ¿Por qué yo lo sé? Porque Pablo tenía muchas epístolas, y la de los Efesios también fue escrita por Pablo. Entonces Pablo está dando un relato de que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero dice que el Señor es el mismo. ¿Por qué no dijo el Espíritu? ¿Y por qué dijo el Señor? Porque los dones se han dado por el Espíritu, pero los ministerios los constituyó Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús los constituyó? Miren, la ascensión. La Biblia. Los ministerios, cuando usted ve Efesios 4, que yo lo expliqué, en el verso 11, cuando Él ascendió a los cielos, ¿qué dice la Biblia? Que Él constituyó los ministerios. Por eso no dice Espíritu y dice Señor. ¿Y cómo lo dice? Con letras mayúsculas. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Y dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿Por qué Dios es el mismo? Porque Jesús y el Espíritu es lo mismo. Mire, después que entendemos entonces estos tres puntos que comienzan 1 Corintios 12, ¿cuáles son? Mire, los voy a repetir. Mire esto, dice el verso 4, hay diversidad de dones por el Espíritu. Entonces los dones vienen, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Y por qué? Mire, esto es mucho más profundo de lo que la gente entiende. ¿Por qué? ¿Por qué dice por el Espíritu? Porque los dones vinieron, ¿cuándo? En el bautismo del Espíritu Santo. Entonces después dice el segundo verso,
Diversidad de ministerios. ¿Cuándo llegaron los ministerios? Con la ascensión, Él constituyó los 5 ministerios que están en Efesios 4. Después el tercer punto aparece que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Las operaciones significa que abarcan los dones y los ministerios, y esos dos elementos juntos constituyen la operación de la iglesia, que es una entidad, como dije antes, espiritual y sobrenatural. Dios te bendiga. El próximo va a ser bueno, porque en el próximo también voy a explicar los diferentes dones, los voy a explicar completamente uno a uno, y ya estamos demostrando que los dones existen dentro de la capacidad, no, de la iglesia moderna, porque la iglesia todavía no se ha ido con el Señor. Así que cuando veas este video, mira, suscríbete, compártelo, dale like, y así vas a recibir las notificaciones de todos los nuevos videos que estamos haciendo en este canal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto es importante, también puedes hacer preguntas, porque tenemos una sección donde las preguntas las vamos colectando para hacer videos nuevos conforme a las preguntas que tú tengas de los diferentes temas, o preguntas que tengas para que elaboremos un tema nuevo. Dios te bendiga.